¿No tenés trabajo y no sabes cómo hacer? Yo te voy a mostrar algo que es bastante vendible. Me alegra mucho mostrarles esto porque hace muchos años, cuando decidí abrir mi taller, no tenía para comprarme las herramientas. Y decidí hacer estas cosas que se vendían mucho y eso me ayudó para poder comprar mis herramientas y así poder agarrar trabajos más grandes. Para hacer esto necesitamos varilla del 6 o del 8. Puede ser lisas o acanaladas. En este caso yo voy a usar varilla lisa del 8. Para el primer paso necesitamos un pedazo de aproximadamente 1 metro. También vamos a precisar un matafuego chico, de esos que usan los autos. Es muy importante liberar la presión del tubo y luego sacar la válvula para sacar el polvo que tiene adentro. A este matafuego voy a hacerle un agujero dependiendo de la varilla que tenga. Yo lo hice de 10 milímetros, pero lo ideal sería de 9 milímetros para que la varilla entre bien. Si no tienen un matafuego de estos, pueden usar un caño del mismo grosor. La punta de la varilla vamos a ingresar adentro del tubo de esta forma. Como vieron, utilicé el matafuego para doblar y poder hacer aros de varilla. Una vez terminado, vamos a cortar. Con el largo de la varilla que usamos tenemos que hacer 2 aros. Ya teniendo el aro hay que unirlos, para eso vamos a soldarlo. Al aro le hice una punta para que la soldadura agarre mejor. Utilizando la morsa apretó los aros para que se cierren y así poder soldarlo. Voy a soldar con electrodo 6013 de 3,25 a un amperaje de 95 amperes. Ahora voy a utilizar una chapa rolada que me sobró de un trabajo. A esta chapa la voy a soldar para que me quede una especie de tubo. Una vez soldada le puse este hierro adentro que me va a servir para poder agarrarlo en la morsa. El diámetro del tubo es de 15 centímetros. Una vez puesto en la morsa voy a utilizar una varilla de 65 centímetros de largo. También una pinza de presión para poder agarrar la varilla de esta forma. ¿Qué pasa si no tenemos esta pinza de presión? Lo que podemos hacer es darle una puntada de soldadura a la varilla, total después la podemos cortar. De esto hay que hacer 3 aros. Ahora necesitamos 3 varillas de 60 centímetros de largo y marcar el centro para poder doblar de esta forma. También 2 varillas de 55 centímetros y utilizamos el matafuego para poder doblar las varillas. Para soldar podemos ayudarnos de una escuadra magnética para que nos ayude a tenerlo derecho, y también voy a soldar
con electrodo de 3,25 a 95 amperes. La idea es conseguir macetas de color blanco y no pintarlos, pero como yo no conseguí, los pinté para que tengan una idea de cómo sería. También le até sogas a cada uno para poder colgarlos. Y así quedaría terminado estos hermosos maceteros colgantes. Me fabriqué esta estructura de madera para que vean más o menos cómo queda presentado. Lo ideal sería colgarlo en un caño de hierro o algo más firmes. Son maceteros modernos y que se venden muy bien. Para hacer estos 5 maceteros gasté una varilla del 8 de 6 metros y me sobró un pedazo. Ustedes pueden vender el macetero sin la maceta. Si te gustó este video, no te olvides de seguirme, que me ayudarías un montón.